Las preguntas igual yo tengo. Que se vea más ella, por favor. Hola, buenas. Pueden hablar, que no se está escuchando. Ah, sí. Esta es la psicóloga. Grabamos por Instagram, ¿bien? Por favor. Esperen, esperen. Hola, tenés que activar tu audio. Ahora me escuchan. Bien, Hola, ¿cómo Ahora le me va? escuchan. ¿Cómo está? tenemos dos Bien, gatitos. un gusto charlar con ustedes. Gracias por la invitación. Eh, Tenemos como abriendo nuevas puertas para algunas cuestiones, ¿no? Sí. Y, y sobre todo dando Hola, a conocer. ahí se unió María, Ahí María del está María Carmen. del Carmen. Ahí se está conectando, 2 minutos. No, no. Ah, sí, está bien. Bueno, igual no importa. Yo después le digo. Sí, tranquilo. Cuando Sí, vos sí, quieras, sí. decime. Empezamos la grabación y Sí. después No, lo seguimos así como Dale. está. Y graba por Instagram porque hay gente en Dale. el Instagram. Ujú. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Hola, Elida. ¿Cómo Hola. estás? ¿cómo Qué están? alegría. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué ¿Cómo le va? una alegría verlos y poder encontrarnos y compartir este momento con ustedes. Perfecto. Gracias, igualmente. A ver, volumen, ¿no le podemos subir un poquito ahora? ¿De acá? No, ¿no? A Sí, ver, yo. ¿Quieren Hola, que bien. yo? yo estoy acá atrás. Hola, ¿cómo ¿Cómo estás? están? La musicoterapeuta, que va a Hola. ser Hola, maravillosa. ¿viste? Yo estoy acá con La todo lo parte que es tecnológica. la tecnología. Ahí está. Me parece Perfecto. bárbaro. Sí. Te vamos a necesitar. Te vamos a necesitar, tal cual. Bueno, primero quiero presentarnos ante todas las personas que ahora se van a ir uniendo y las que no, bueno, vamos a igual difundir este video porque nos parece como muy importante, hablemos de arte y autismo. Y bueno, te quería contar que hoy estamos acompañada de la señora Cristina, María Cristina Dip. Sí. Hola, buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Encantada. Soy mamá. Mamá de 2 niños. Federico, que es el protagonista, y Macarena, que es mi otra hija. Mamá y abuela ¿Qué edad de chicos tienen? autistas. Ajá, ¿y qué edades tienen ellos? Macarena tiene 34 y Federico el sábado, el domingo cumple 32. ¿Y los dos tienen autismo? No, Ah, Federico, sí. y mi nieto, el hijo de Ajá. Macarena, de 7 años, también tiene autismo. Ujú. Bueno, una linda experiencia va a Sí. compartir. Sí, nosotros, bueno, conversamos con Cristina si podía darnos si podía acompañarnos en esta charla porque nos parece importante y aparte porque el taller está atravesado no solamente Ah, de cuestiones de autismo, sino de discapacidades, ¿no? sí. Entonces, Ujú. ahí entraban, en el marco científico ustedes. La doctora Élida, le damos también la bienvenida con la doctora María Licenciada. del Carmen, licenciada. Élida, ¿cómo Licenciada. le va? Bien, muy bien. Muy agradecida de la invitación porque me parece un tema sumamente interesante. Creo que todo lo que se sale de lo clásicamente médico rehabilitador tiene que ser difundido porque, bueno, porque ahí está la vida, ¿no? Por ahí corre la vida. Así que creo que es una propuesta muy interesante saber que el arte puede ser el camino para esa comunicación que por otra vía falta, ¿no? Ujú. Eh, Bueno, nosotros, bueno, como le comentábamos recién, desde el taller, bueno, trabajamos la inclusión, trabajamos con espacios que tienen que ver con el arte terapia. Y Ujú. bueno, Federico nos acompaña desde inicios de este taller, desde el 2011, y con él hemos ido como aprendiendo juntos y acompañándolo, porque también es un aprendizaje para nosotros, ¿no? De ver cómo acompañar a la persona. A Federico, bueno, yo lo conocí en el 2008, ¿sí? En la escuela especial, y desde ahí venimos trabajando ininterrumpidamente, porque es un alumno, ¿no? Es Muy, muy, que no falta sí, también. bueno, Muy aplicado.
muy Eso aplicado, también se lo debemos al papá, que es el encargado de traerlo. tal cual. Y bueno, le voy a pasar el micrófono a Cristina a ver que ella nos cuente un poquito de cómo es de estar con él, cómo fue su vida, sus inicios y algunas cuestiones que quieras Bueno, compartir. bueno. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Federico nació hace 32 años, parto normal, en el hospital de San Vicente. Tuvimos un niño normal, que no hemos advertido ninguna anomalía hasta el año y 3 meses, que fue cuando tuvo la primera convulsión. Luego empezamos a notar cositas extrañas que nos llamaban la atención, como que ponía los juguetes en fila. Lo principal era que no hacía contacto visual. Yo, para mirarlo a la cara, que él me mire a la cara, le tenía que levantar la perita y no contestaba a llamados. O sea, el primer estudio que le hicieron fue para ver si era sordo. ¿M? Sí, A los 2 años y medio más o menos, el pediatra de él nos dijo algo malo, bueno, algo que fue negativo en la vida de Fede, que fue que le sacáramos el chupete, que por eso no hablaba. Y bueno, eso implicó que él se pusiera mal, que no permitía que se le saque la ropa, que no permitía que se le saque los zapatos. Se puso en crisis permanente con muchas cosas. Em, Ok, sí, habla. Hasta que, bueno, nos dijo que no era normal que fuéramos al Garrahan para que nos dieran el diagnóstico. Es ahí que le hicieron todos los estudios físicos y psicológicos y me dan el resultado, el neurólogo, de que Fede tenía autismo, que era una enfermedad que no tenía cura, pero que podía mejorar. Él tenía 2 años y medio, que fuéramos a una escuela especial y que hiciéramos terapia de familia. Eso fue todo lo que me dijeron. Yo no sabía nada del autismo y empezamos a transitar un camino largo, hasta siempre escolarizado desde los 3 años. Bueno, con terapias, estuvimos en el Tobar García, en la Cruz Roja en Lomas de Zamora, en el Hospital Jorge con rehabilitación de natación. Bueno, todo lo que nos dijeron lo hacíamos, pero él nunca desarrolló el habla, la Ahí le ajá, vamos parte. a Ujú. preguntar, del ahí le lenguaje. vamos a preguntar a usted, doctora, qué nos Sí, puede decir con respecto a esta situación y lo que contó María Cristina. claro. Me interesa mucho y veo que es la vivencia que han tenido y todo. Uno de los problemas más importantes es el trastorno del lenguaje, que eso es lo que primero tiene que hacerlo sospechar. Pero la verdad es que ustedes pudieron concurrir a un hospital y todo y pudieron hacer algunos estudios seguramente y llegar al diagnóstico, porque hace 32 años sería muy difícil, ¿no? Cómo Sí, es habrán pasado todo un calvario a lo mejor para llegar a ese diagnóstico. sumamente difícil. ¿Era el primero en la familia? ¿Cómo? No, ya teníamos a Macarena, que gracias a Dios una chiquita normal, o sea, Claro. comparábamos al Federico, que no hacía las cosas que hacía Macarena. Bueno, ella caminó desde temprana edad, habló desde siempre, desde chiquita. ¿Mm? Era distinto a Fede, sí. Ujú, Teníamos todas esas dudas y a los 2 años y medio ya ahí nos despejaron las dudas en el Garrahan con todos los estudios que le hicieron. A ujú. partir de Y ahí, de los 2 años y medio hasta los 4, sí. prácticamente Fede vivió en crisis Ujú, porque se autoagredía, se golpeaba sus partes, sus pies, hasta que a los 4 años en el Tobar García lo medicaron con risperidona en ujú. baja proporción Dosis. de Dosis. medicamentos. Sí, Y con eso estuvo hasta los 16. Con eso mejoró muchísimo, muchísimo. claro. Como que se tranquilizó, pudimos sociabilizar más con él.
a seguir los tratamientos, llevarlo a la escuela, lo llevábamos a Drogué, después a Mármol, eh, a Lomas de Zamora, siempre viajando con el bebé desde ¿Mm? chiquitito. Y bueno, después a los 16 tuvo una convulsión muy fuerte, afebril, y eso determinó que tuviera epilepsia. Actualmente está Ujú, medicado para epilepsia. ujú. Bueno, eso, digamos, mayores detalles, después si quiere lo hablamos en privado, pero digamos, lo importante ha sido toda la parte de terapia y como se dice, el uno a uno. Yo tuve la suerte de participar con un grupo de psiquiatras en la parte de autismo que tenían como una beca con una universidad de Nueva York. Y la verdad es que la currícula, digamos, cuando uno estudia, en mis tiempos, yo llevo ya 45 años casi de profesión, veíamos muy poco todo eso. Y para mí fue un despertar muy importante porque pude ver el resultado de las terapias en el uno a uno, como se dice, ¿no? Una psicopedagoga para un chico, una psicoterapeuta, el poder realizar el contacto que los chicos en estas patologías tienen como muy dificultoso y piensan que es una agresión cuando se les acerca a alguien, a tener una sensibilidad mayor. La falta de noción de peligro, que era lo que tenía también su hijo, la autoagresión, todos esos movimientos repetitivos y todo. Y realmente uno ve que en ese entonces no había tantas terapias de uno a uno o como se llamaba el floor time, es decir, el tiempo del piso, en donde uno se sentaba y quedaba de igual a igual, mirándolo de igual a igual y se podía atender en forma personal. Y seguramente él ahora cómo está, qué hace, porque eso seguramente ha sido una impronta muy importante y le ha ayudado, ¿no? A compartir y sociabilizar y que será muy diferente lo que es ahora de lo que era cuando era chico. Sí, totalmente, sí, sí, la terapia. Quería agregar, si me Sí, permitís, sí, 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 que dentro de todo, para lo que se trabajaba hace 32 años, casi podríamos decir que fue diagnosticado muy a tiempo, exacto. porque lo cierto es que en estos casos ahora se trabaja sobre neurodesarrollo, ahora se diagnostica a partir del año y medio. Si bien Federico tenía características que ya eran como todas las típicas del autista, eh, estábamos en una época en que no se sabía mucho, más bien no se sabía nada de Nada, esto, nada, nada. ¿no? Entonces, claro, hoy Claro. uno escucha que el pediatra te dice, sáquele chupete porque no habla porque tiene chupete, y dice, pero ¿cómo dijo semejante barbaridad que tendrá que ver que, ¿no? El Exacto. desarrollo del lenguaje con que el chico use o no use chupete. Eh, pero hoy en día el foco se pone en otras cuestiones, claramente, y nadie te diría que un chico de 2 años no habla porque usa chupete. Obviamente, ameritaría una serie de evaluaciones que ya hoy se hacen, te vuelvo a repetir, a partir del año y medio, ¿no? Entonces, también eh, creo que a veces nos cuesta mucho ubicarnos porque hay mucho que ha cambiado en estos Ujú. últimos años. Muchísimas cosas han permitido avanzar en todo lo que es autismo y trastornos de neurodivergencias de distintos niveles y de distintos tipos. Eh, por dos cuestiones diferentes. Una, porque la ciencia avanza mucho más rápido ahora, ¿no? Y Ujú. hay muchísimos más elementos de diagnóstico. Y por Ujú. otra que tiene que ver con cómo se toma la discapacidad, y ahí retomaría lo que decíamos antes de otras discapacidades, ¿no? Otra que tiene que ver con que, como decía María del Carmen, pueda haber un uno a uno
pueda haber profesionales que tomen en cuenta este chico, en este caso porque era un niño, o este adulto cuando llega a otra etapa de la vida, como la persona que es más allá de la discapacidad que pueda tener o de su nivel de comunicación, ¿no? Eh, hoy se trabajan estas crisis que ustedes padecieron como las padecieron, hoy se trabajan, sí, lo que sí puedo, me alegró escuchar, fue que cuando te dieran el diagnóstico, te hablaran de terapia para la familia, Claro, claro. porque eso es Eso. fundamental, Y porque doctora, tanto una de el... las preguntas más recurrentes que tuvimos, porque nosotros largamos así como esta cuestión de que nos pregunten, ¿cuáles son, si hay realmente causas o cómo se provoca o cómo surge esta cuestión o esta condición en las personas? Claro, estas condiciones, es decir, causas están esbozadas muchas, pero acá lo importante son muchas veces las comorbilidades, porque vemos que en esto hay muchas enfermedades. Comorbilidades significa que hay muchas entidades patológicas que pueden estar asociadas a autismo. Hay, por ejemplo, uno dice, bueno, es de causa genética, y uno ve que el autismo es como es un trastorno del espectro autista. Es decir, es un componente, una serie de síntomas y de signos que hacen ese diagnóstico, pero no es en entidad diagnóstica específica, nosológica, que uno pudiera decir es debido a un parásito, una bacteria, a una alteración tumoral, a una alteración en la célula, a una alteración del gen, porque uno ve que muchas enfermedades genéticas, además de su enfermedad, tienen estas manifestaciones clínicas de autismo. Han sido esbozados también vacunas, radiaciones, el poder de la antena, el uso de celulares, el COVID, de todo, pero son más que todo, es decir, comorbilidades, y seguramente estudios futuros de investigación van a poder hacer como asociaciones y determinar más puntualmente qué es lo que ha producido. De algo estamos seguros, que es un trastorno del neurodesarrollo. Y las causas del neurodesarrollo, en sus diferentes aspectos, ¿no? Porque no es solamente el desarrollo motor y demás, puede ser debido a muchas causas. Hay enfermedades metabólicas, hay enfermedades congénitas, hay alteraciones psiquiátricas. Entonces, como causa puntual que yo pueda decir, no tengo una. Tengo una serie de comorbilidades y las manifestaciones clínicas que son las que más se conocen. En los niños, las alteraciones en eso, en el neurodesarrollo hablamos en los primeros generalmente 3 años, en donde uno ya va viendo, ¿no? Que era irritable. Lo primero que muchas veces, muchas madres, ya después lo va a desarrollar a lo mejor Elida, es Eh, que no miran a los ojos. Y al no mirar a los ojos es como el primer signo. Y me ha bien. pasado que cuando son madres primerizas, es terrible ver el sufrimiento de ellas, porque dicen, soy mala madre, no tengo paciencia, o porque estoy enojada, y realmente uno les tiene que decir de que no, que necesiten esa mirada de la madre, esa caricia y demás. Otra cosa puede ser el retraso en el lenguaje, los berrinches que son muy fáciles, que camina en puntas de pie, que no tiene noción de peligro, que se agrede a sí mismo. Por eso es necesario, o alteraciones psicológicas, psiquiatras, pero es necesario verse por un neurólogo, porque es el que va a pedir muchos estudios. Uno, además del autismo, puede decir, bueno, pero a nivel de la resonancia o de tomografía, uno ve un trastorno en el desarrollo, en la migración neuronal, que eso podría hacerse, ¿no? Bueno, Esa nosotros podría. acá estamos acompañados de una docente y justamente, bueno, vamos a darle la palabra porque por ahí ella tiene alguna cuestión puntual que quiera preguntar. No sé si te querés presentar y preguntarle. Ahí te... Sí. Tomás, habla con el microfonito así. Hola,
Hola, ¿cómo estás? Buena. Bueno, yo me llamo Jessica y soy docente de primaria y aparte mamá de un niño TEA. Ajá. Por eso estoy acá. Tiene 5 años y bueno, TEA, que en realidad no hablamos de niveles, pero bueno, sus niveles de apoyos son leves, por lo que me dijeron. Bueno, así que transitando este camino hace 2 años ya. Ujú. Eso seguramente te ha dado una experiencia muy rica en el desarrollo profesional, porque lo más difícil que yo veo que se quejan las madres en el consultorio es la parte docente o escolar, que hay quien no las entiende, Sí, ¿no? Y que eso uno la siempre verdad que hablamos y yo hablamos con aprendí un Elida, ella va a montón hablar de de... cosas que no sabía. em, Ujú. y sí, muchas herramientas eh, que uno lo aprende transitando este diagnóstico y creo que no se termina de aprender. No se Pero termina de aprender. eso es porque tenés que tener en cuenta las individualidades. Claro, ¿Por qué se habla de un espectro y no se habla de niveles de autismo? claro, Porque hay que exactamente. tener en cuenta las individualidades. Esto que decía María del Carmen del 1 a 1 tiene que ver con esto, con que no hay dos niños iguales, Sí, pero no hay dos niños iguales. Entonces, por más autismo que tengan, no hay dos niños que tengan exactamente las mismas sí, características. Seguramente van a tener muchas de estas que antes nombraban, que son las que determinan el sí, diagnóstico. Pero además de eso, es un niño que tiene su historia, que tiene su personalidad, que tiene su entorno familiar, social, y todo esto tiene el mismo peso que tendría en cualquier otro niño, en estos también, y a veces mucho más. sí. Es que me ha pasado de que me digan, por ejemplo, yo remarco mucho eso, ay, pero no parece, re bien. em, y no saben todo lo que hay detrás. Exacto. Sí, 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 eso es una situación muy común. O Eh, comparar, por ejemplo, decir, no, pero él no hace esto que él sí hace, o no, esto, pero no, porque y a veces uno también trata de explicar desde su lugar. eh, yo aprendí muchas cosas, muchas, sobre todo a trabajar la paciencia, el acompañamiento, el respeto, el amor con el que uno trabaja con su hijo y trabaja con otros niños. Yo aprendí a escuchar, a esperar, a darme Experiencia cuenta de que vida. detrás de ese niño que está con una crisis es algo que no lo puede controlar. A veces la gente no entiende eso, no llega a comprender. Eh, Mayormente se lo ve como caprichosos. Ujú. Y uno tiene que explicar que eso no es un capricho, que eso le está provocando una crisis a nivel sensorial, que que hay que acompañar desde el respeto y desde la espera, que es dificilísimo, porque cuando a mí me tocó empezar a transitar este camino, eh, yo no tenía el diagnóstico certero. Sí sospechas y, y eran crisis que duraban, pero crisis de llanto, de gritos, de uno no entender qué le pasaba, pero siempre acompañar desde mi lugar. Eh, Todos somos seres humanos, perdemos la paciencia, pero yo siempre ahí esperando que él se calmara, porque también entendí que se habla mucho de esto, que si hay un adulto alterado, ¿cómo pretendes que ese niño se calme? Y Claro, por ahí eso cuesta entender también. Si tenés un niño claro. en crisis de llanto y vos como adulto no sabés mantener la entras, calma, entras en crisis de gritos. claro. O Entonces, crees que todo lo que entonces está se haciendo lo juntan está haciendo a todo. propósito y, Claro, claro. y Hay no. una Además, yo creo referencia. que, por ahí María del Carmen me corrija, porque esto es una idea personal que yo tengo a través de un tema de experiencia solamente, ¿no? Pero yo creo que eh, son como esponjas que absorben
todo lo que pasa a su Ujú. alrededor mientras están en crisis. Ujú. Entonces, la crisis del adulto Se potencia transmite. la crisis del niño, esto Real. no hay ninguna duda. María del Carmen decía antes esto de ponerse en el piso a la altura del chico. Y sí, tiene que ver con esto, con poder contenerlo, con poder eh, demostrarle esto que vos decís. Te estoy esperando. Ujú. Estoy Claro. acá, te estoy esperando. Y te entiendo. Y acompañando, entendiendo si se puede, no se puede, o no entendiendo, porque tampoco está mal que el chico Obvio. se dé cuenta que uno no entiende, Sí, pero lo acompaña, pero a pesar de eso acompaña, ¿no? sí. Es un Esa, aprendizaje cotidiano, obviamente. ujú. Esa irritabilidad que decía es muy típico del chico que no puede expresarse con el lenguaje y se Claramente. pone muy agresivo. Entonces hay que entenderlo, y especialmente vos como docente, de que cuando hay un chico agresivo hay que primero ver cómo es el lenguaje, si lo puede expresar, porque yo le digo a las mamás que a veces es como si uno fuera a la China y le hablaran en chino o en japonés. ¿Qué pasa si vos decís, quiero un vaso de agua? No te entienden, ya hace mucho calor. Al final gritás, los amarreás o lo que Sí. sea, pero es porque no lo puede expresar. Y me decía en el consultorio, justo el lunes, una paciente que la nena estaba en la escuela y tenía un hermano, conocía a alguien con este trastorno, y un chico se enoja en la escuela y empieza, el chico autista empieza a hacer como sonidos y a ponerse muy irritable y empezar a golpear. Entonces, una de las compañeras se enoja y le dice, estaba en el jardín, y le dice, pero esa no es forma de hablar, ¿cómo hablar? Nadie te entiende. Entonces, eh, la chica estaba dibujando y como dibujaba, dice la maestra o la madre que le contaron, contesta la chica de 5 años. Y bueno, dice, el perro ladra, el gato aúlla, él habla de esa forma. Y siguió dibujando. Y todos le entendieron la explicación que le había dado la chica de 5 años. Es decir, es una forma de transmitirse y de comunicarse. Claro. Y hay que entenderla, hay que trabajarla, hay que esperarlo, hay que contenerlo, como decía Elida, ponerse a la altura y esperar ese momento y todo. Es la forma de ser él, la de individualidad, que me gusta mucho como lo dice siempre Elida, porque cada uno es un ser irrepetible como uno, y uno quiere que le expresen los sentimientos como a uno le gusta, pero a lo mejor hay otra persona que no es así y los expresa de otra forma. Bueno, justamente voy a hacer una pregunta que me piden acá, pero Sí. quiero agregar a eso que usted dijo, que eso, educar infancias. Si uno educa sus infancias desde el nivel inicial hasta lo que va a recorrer nivel primario, como esta nena que usted está contando, ella pudo decir, bueno, el perro ladra, el gato. Entonces, Aúlla. cuando uno educa sus infancias, porque mi nene ya está en sala de 5 ahora, y la verdad que yo tengo que agradecer que transitó sus 3 años de jardín con maestras maravillosas, que siempre me supieron escuchar y con un acompañamiento de sus compañeros y Ujú. compañeras. Pero eso también habla del trabajo docente y de sus familias. Claro. Y bueno, y acá me preguntan qué herramientas habría que dar para poder acompañar esto. Ujú. Bueno, una de las cosas que yo siempre sugiero son los pictogramas, es decir, dibujitos. Sí. Ponerles, no se hay muchos hoy que se descargan de los programas de computación y todo, que son muy lindos, ¿no? Como leer con dibujo, una galleta, uno hace una galleta, y le pone el tarro del Nesquik o chocolate y así. El pictograma es muy importante. Yo he subido en colectivo, yo estoy trabajando en el Hospital Cuenca Alta
y he subido ahí en colectivos que van a diferentes lugares a kilómetros, digamos, como se usa, que se dice, ¿no? Ahí, y un chico que tenía una tira con colgando varias chapitas que eran los pictogramas o varios cartoncitos, y se comunicaba así. Otro de que la madre le iba diciendo y le iba poniendo en la heladera de la casa la rutina, porque estos se caracterizan porque son como estructurados, Sí, necesitan una rutina, un espacio. Entonces, decir, bueno, los lunes estamos acá, a la mañana el sol, a mediodía la tal cosa, a la anticipación. tarde, a la noche me voy a dormir. Otra de las cosas que puede ayudar mucho es anticiparse si uno va a cambiar de un espacio, Sí, porque es son muy terrible el dueños. cambio de lugar, es terrible. Es como, volvamos, es como si a mí me mandaran a la China con otra costumbre, con otro idioma, con otras formas de hablar, que a lo mejor ellos son tan sensibles que lo perciben mejor que uno. Y otra de las cosas que no ha salido, pero ya va a salir, es que el chico con trastornos del espectro autista a veces puede tener diferentes coeficientes intelectuales y vos como docente te darás cuenta. No significa que tenga una disminución. Tiene a lo mejor problemas de habilidades en la comunicación, perceptivas, cognitivas, de razonamiento propios de la habilidad del aprendizaje. Pero el coeficiente intelectual puede ser normal, puede ser alto. Yo he visto chicos con síndrome del espectro autista que desarman una radio y la vuelven a armar, o juegan con las piecitas y construyen cosas maravillosas, ¿no? Eso Elida puede añadir algo más que tiene mucho Sí, más sí, pues a ver, Disculpen, perdón las tenemos, molestias. Si se corta el Zoom, vuelven a ingresar con el mismo link, sí, Ah, ¿vale? bueno, va. Quedan unos bien. 7 minutos más o menos. Ah, Ah, va. bueno, pasó rápido. Sí, no está estrechamente vinculada una cosa con la otra. Vos como docente lo entenderás. Sí, Y la mamá que nos contaba de Federico también, porque, bueno, no habla, pero se comunica, claro. se expresa. Hay muchas formas de expresión. Por eso lo artístico es una forma de expresión para todos, para cualquier artista. Para cualquier artista se manifiesta a través de su obra. Ujú. Así que, así como decíamos, como muy bien decía la niña, el perro ladra, hay que ver cuál es el recurso de comunicación que tiene cada uno. Ujú. Y todo esto también, yo vuelvo a repetir que todo esto que estamos hablando es bastante nuevo y en la parte de educación también es bastante nuevo. Entonces, estamos aprendiendo todos y estamos aprendiendo todos sobre la experiencia. Es como ser madre o ser padre que uno lo va aprendiendo en la medida en que lo es. Ujú. En este tipo de trastornos, en este tipo de discapacidades, si queremos llamarlas así, de diversidades, les dicen de otro modo, para decirse de otro modo, este, cada uno tiene su recurso y su herramienta. Así como decía María del Carmen, yo lo he visto en Capital, ya tenemos varias líneas de colectivos que tienen los pictogramas al subir y al bajar. En la puerta, el pictograma donde indica dónde sacar, Ah, sí, sí, es dónde poner verdad. la tarjetita, Ah, cuánto tiempo, por dónde, cómo toca el timbre para bajar, ese tipo de cosas. Yo entiendo que no todos los chicos les son de la misma utilidad. Para algunos son fantásticos, para otros a lo mejor no. Y volvemos a donde yo ponía el foco antes, ¿no? Que eran esto de la individualidad. Hay cosas que, como decía María del Carmen, cambiarlos de lugar puede ser una tragedia. Sacarles algo de donde estaba, uf, es un escándalo. Pero todo esto tiene que ver también con las dificultades de la diferencia en la percepción que tienen.
y el estímulo que para ellos significa, lo que para nosotros no. Por eso todo el tema de los ruidos, de la pirotecnia, de los espectáculos que se hacen en condiciones para que sean accesibles, porque el tema de la percepción en ellos tiene un peso muy grande, tiene un peso muy grande y los abruma. Por eso cuando, con el mismo criterio con el que decíamos antes, contener y dar el tiempo, y encontró, este chiquito encontró la compañera que puso freno al desenfreno de los otros porque no lo soportaban. Me imagino como docente, no me quiero ni imaginar las cosas que vos debés ver en el aula. Este, pero también hay otra realidad, ¿no? Que tiene mucho que ver con la naturaleza de los chicos. Los chicos son mucho más permeables Sí. y tienen mucho menos prejuicios que nosotros. Por eso pueden ver esto de esta manera. Por eso pueden sacar esa esencia que a veces es tan difícil, a medida que van creciendo, se pone más complicada la cosa, porque bueno, entra el bullying y todas estas otras problemáticas. Pero en lo que es educación inicial, es muy común que los chicos generen los espacios para el que tiene alguna dificultad, alguna diferencia, para que pueda integrarse, para que pueda... Generalmente el obstáculo somos los adultos, Ujú. los docentes, los otros padres, muchas veces. Estos que, como decías vos, te dicen, pero no se le nota. Pero yo creí que, pero sos una exagerada, ¿cómo tu hijo va a tener eso? ¿Quién te dijo? ¿No te dicen eso? ¿Quién te dijo? Pero, bueno, también tiene que ver con los prejuicios del que te lo dice, ¿no? Que está tomando las características de tu hijo como una cosa. Ay, ¿cómo vas a decir que tenés un hijo autista, por favor? Qué tragedia, qué cosa espantosa. Este, em, creo yo Doctora, siempre, Sí. ¿sí? puedo hacerle una pregunta que acá están mandando por internet y dicen, preguntan sobre las dietas libres de gluten y lácteos para curar el autismo. ¿Esto qué puede decirnos al respecto? Bueno, hay bastante sobre eso, incluso se cree que puede haber también alteraciones en la absorción del gluten y demás, y por eso da bastante efecto. Yo pienso que son como comorbilidades, es decir, que puede estar en ellos, en algunos puedan dar. Hay muchos que la utilizan y ha dado efecto. Yo pienso que siempre tienen que consultar al pediatra y al especialista de las dietas para ver, ¿no? Para tener el rastreo anterior, el análisis de laboratorio, cómo está la calcificación, cómo está el desarrollo, cómo está la edad ósea y la tolerancia, ¿no? Para que sea una dieta completa y que tenga los nutrientes, las vitaminas que necesiten esa edad. Otra Hay pregunta que muchos. están haciendo es que con la cuestión a si hay una cura para las personas autistas. Ah, bueno, gracias por la pregunta, porque estuve investigando antes de esto, porque yo digo, quiero Le estar mandé las actualizada. preguntas. Sí, sí, sí. Hay en las líneas que están, incluso hay una página también de la Clínica Mayo de Estados Unidos que está en español y hay una página para pacientes que pueden visitar. Bueno, el 2 de abril, ellos tienen el 2 de abril, que es el día, por supuesto, del autismo. Sí, las nuevas terapias